nunca llevaba mi esposa, porque si me maltratan, ¿qué importa? Pero si un hombre toca a mi esposa, ya es otra cosa. Arrancó la guerra. Pero hermano, con el miembro más dificultoso, el miembro que no puede contribuir a nuestra visión, a nuestra reputación, tu amor por este pequeño miembro es la revelación de tu amor por la iglesia de Cristo. A los jóvenes pastores yo digo, ¿quieres tú reformar la iglesia? Está bien. Quiero ver las heridas en tu corazón. Quiero ver las heridas en tus rodillas. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. ¿Quieres escuchar una buena descripción de un pastor, un reformador? Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras aflicciones y cargó con nuestros dolores. Es un pastor. Tú dices, pero está hablando de Cristo, el gran pastor de las ovejas. A veces yo creo que este coronavirus es el juicio de Dios contra todos los conferencistas. Hermanos, los jóvenes pastores tienen en su mente que la evidencia de que ya has llegado es que predicas en una conferencia o que escribes un libro. Es una estupidez. No es bíblico. En el día de juicio vas a ver la persona a quien el Señor exalta. Una vez un predicador muy usado por el Señor, ustedes no conocen su nombre, pero era uno de los grandes. Alguien le preguntó una vez, ¿quién es el mejor predicador en el mundo? Y él dijo, tú no vas a reconocer su nombre. Y él también me dijo una vez, a veces los mejores sermones que han sido predicados a 6 personas. No deben juzgar como el mundo, pastor. Pastor, tu valor es inmenso. Si eres fiel, si amas al pueblo de Dios. Pablo dijo en Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando una mujer da a luz, qué dolor, pero qué amor tan grande. La lucha para traer a este mundo una nueva vida. Así es para el pastor. A veces semanas, a veces meses, años de rodillas, en oración secreta, aislado de los demás, en la vigilia de noche, cuando no puedes dormir porque no anda bien la iglesia. Es un pastor. Es un hombre que es capaz de reformar la iglesia. Ahora voy a avanzar al segundo punto. Lo siento por mi tardanza, pero la santificación de la iglesia es como la santificación del creyente. A veces es 3 pasos adelante y 2 pasos atrás. La santificación de la iglesia es un proceso
Es una obra de muchos años. Y yo no puedo decir que entiendo el plan de Dios para ti como pastor, pero puedo decirte algo que todos han observado. Los pastores que se queden en un solo lugar tienen más fruto. Los que pastorean años y años y años, que pasan por las dificultades y siguen adelante en la misma iglesia. Por supuesto, en la soberanía de Dios, a veces el Señor va a trasladar a un pastor a otro lugar, lo reconozco. Pero generalmente, un pastor que se queda en un lugar lleva fruto. Lleva fruto. Ahora, ninguna iglesia, ni Grace Community es una iglesia perfecta. Ninguna iglesia es totalmente bíblica. Porque ahora estamos hablando de la glorificación no solamente del creyente, sino la glorificación de la iglesia. En esta tierra no hay una iglesia perfecta. Todos están en un proceso de crecimiento. Y tenemos que aprender a apreciar este proceso y reconocer la sabiduría de Dios en el proceso. Quiero leer algo que he escrito. Hay una palabra en latín, semper reformanda, siempre reformando. Según Michael Horton, la frase apareció primero en un devocional escrito por Jodocus van Lodenstein, un personaje importante en la segunda reforma holandesa. La frase completa es: la iglesia es reformada y siempre está siendo reformada según la palabra de Dios. Michael Horton dice algo muy importante aquí, que el verbo es pasivo. No significa que la iglesia siempre está reformando cosas, sino la iglesia, pasivamente, la iglesia siempre está siendo reformada por medio de la obra del Espíritu, por medio de la predicación de la palabra de Dios. En los últimos 15 años hemos escuchado mucho acerca de la reforma. Y quiero decir algunas cosas muy importantes. Primeramente, los reformadores no buscaban ser reformadores. Los reformadores simplemente querían ser bíblicos. Y debemos aprender a usar este término, bíblico. No queremos conformar la iglesia a la reformación europea, pero sí queremos reformar la iglesia y transformar la iglesia y conformar la iglesia a las Escrituras. Apreciamos las reformas. La parte bíblica de las reformas, por supuesto, y podemos aprender de las reformas. Pero, hermanos, la meta es ser bíblico. En los últimos 15 años hemos visto muchas personas hablando de la doctrina de la reforma. Y de verdad yo pensaba que iba a haber algo de una reforma. Pero ahora casi no se escucha nada acerca de la reforma. Ha pasado de moda. Y ahora hay otras cosas. Creo que había algunos errores en los últimos 15 años. Primeramente, la reforma, ¿cómo puedo decirlo? La reforma tiene que ver con más que una sola doctrina, la doctrina de la gracia soberana. Muchas personas en los últimos 15 años han adoptado la doctrina de la gracia soberana. Gloria a Dios. Y luego dicen, ahora yo soy reformado porque he adoptado, he aceptado, yo creo en las doctrinas de la gracia soberana. Pero hermanos, la reforma tenía que ver con la doctrina de sola escritura, de conformar cada aspecto de nuestra vida, nuestra doctrina,
nuestra iglesia a lo que está escrito. Es por eso yo estaba predicando hace algunos años y yo dije, yo conozco a algunos arminianos que son más reformados que los reformados. Porque ustedes solamente quieren conformarse a una sola doctrina, pero hay otras doctrinas y prácticas. ¿Quieres ser reformado en tu matrimonio, en tu familia, en la administración de disciplina en la iglesia? ¿Quieres ser reformado en la manera en que entrenan ancianos? ¿Ustedes quieren ser reformados en su doctrina de oración, piedad, santidad? No, la doctrina principal de la Reforma era la doctrina de sola Escritura, y nosotros tenemos la tarea como pastores de conformar nuestra vida a la Escritura y conformar la iglesia a la Escritura por medio de predicar la Escritura. Ahora, quiero hablar de algunas armas muy rápido. 2 Corintios capítulo 10, 4. Pablo dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando yo estudio todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿qué veo? El Señor ha dado a nosotros, los ministros de Cristo, algunas armas. Más que confiamos en el brazo de la carne, menos veremos el poder de Dios. Nosotros necesitamos rechazar la armadura carnal del rey Saúl y necesitamos buscar las piedras lisas que el Señor nos ha dado para pelear contra cualquier gigante. ¿Y cuáles son estas piedras? La palabra de Dios, la intercesión y una vida ejemplar. Estas son las armas. Volviendo al final a Esdras, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. La vida de un pastor es estudiar la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios. Es muy simple. Es muy simple. Pablo dijo en Hechos 20:20, no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que llego, Timoteo, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y las enseñanzas. ¿Ustedes saben lo que yo veo en el día de hoy? Tenemos un montón de diáconos, no tenemos muchos ancianos. ¿Qué? Los hombres que se llaman pastores, cuando yo examino su vida, están básicamente haciendo la obra de un diácono. Hemos menospreciado demasiado el ministerio de diácono. No solamente, según 2 Timoteo capítulo 2:2, no solamente debemos entrenar a otros hombres para que puedan ser ancianos, debemos entrenar diáconos para que puedan hacer la obra de un diácono, para que el anciano pueda hacer el trabajo de un anciano, que es estudiar, orar y proclamar. ¿Cuánto tiempo, pastor? Cada día. ¿Cuánto tiempo estás a solas con el Señor? Cuando yo era más joven en Perú y recién casado, todos los misioneros peruanos decían algo acerca de mi esposa. Ella es la querubina. ¿Por qué decían querubina? Porque ellos venían a la casa a las 8 en la mañana, a las 9 en la mañana, y decían, quiero ver Pastor Pablo. Y mi esposa como una querubina con una espada. No. ¿Cómo no? Bueno,
Dos preguntas. ¿Alguien ha muerto? No. ¿Cristo ha regresado? No. Entonces no puedes ver a mi esposo. ¿Por qué? Tiene una reunión. ¿Con quién? El Señor. Las primeras horas con Él. Por supuesto, a veces hay excepciones. Por ejemplo, cuando alguien muere o Cristo regresa. Pero Satanás va a atacar tu estudio, tu tiempo de oración. Hermanos, en 2 Timoteo 4, 1 a 2, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por la manifestación y por su reino. ¡Qué solemne! Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Tengo como 3 sermones acá. Pero quiero decir una sola cosa, joven, especialmente escúchame, no vas a reformar la iglesia por medio de solamente predicar en contra de los problemas en la iglesia. De hecho, no va a funcionar. Tú vas a reformar la iglesia, aunque a veces sí, por supuesto, tienes que predicar con respecto a los problemas, pero tu ministerio debe ser la predicación de la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Todo el consejo de Dios, predicando versículo por versículo por versículo. La intercesión. Hermanos, yo he escuchado a algunos diciendo, no, nuestra creencia en la soberanía absoluta de Dios no hace daño a nuestra doctrina de oración. Y yo digo, parece que sí. Porque en el día de hoy yo escucho a muchos hablando de la soberanía de Dios y hablando mucho de la predicación, pero no escucho muchos hablando de la intercesión. Los apóstoles, Hechos capítulo 6, oración y el ministerio de la palabra. Oración aún primero y el ministerio de la palabra. Todos los grandes movimientos bíblicos en la historia de la iglesia y todos los pastores que de verdad han cambiado al mundo han sido principalmente, ante todo, hombres de oración. Hombres de oración. Hay un texto, es uno de mis favoritos, Isaías 62, 6 y 7. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás clamarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os des descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Por supuesto está hablando de Jerusalén, pero tiene una aplicación general para todos los siglos, aún para la iglesia. El Señor ha dado muchas promesas con respecto a la iglesia, con respecto al ministerio, con respecto a la santificación, con respecto al poder que necesitamos para llevar a cabo la gran comisión. Nos ha dado muchas promesas, pero nosotros, con fe, debemos aferrarnos a estas promesas. Señor, aquí estoy. Dame lo que necesito para llevar a cabo este ministerio. Bethany Lloyd Jones dijo de su esposo. Bethany Lloyd Jones, la esposa de Martin Lloyd Jones, dijo, nadie comprenderá a mi esposo hasta que reconozca que él es ante todo un hombre de oración y luego un evangelista. Spurgeon diría lo mismo. Por fin, una vida ejemplar. Esdras no solamente estudió, practicó lo que aprendió.
Es interesante, Mateo 28:20, enseñándoles, hablando a los apóstoles, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿Sabe con respecto a mí, la necesidad de mi esposa es que yo sea más como Cristo? La necesidad de los hermanos en mi iglesia es que yo sea más como Cristo. La necesidad más grande de mis hijos, ¿qué es la cosa más? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para mis hijos? Como su padre, ser más como Cristo, más como Cristo, más como Cristo, más como Cristo. No debes estudiar simplemente para predicar, debes estudiar para practicar. Un hombre, una mujer conforme a Cristo. Un hombre piadoso, un hombre que teme al Señor. En Heart Cry cada martes tenemos el día especial de oración. Y la oración más frecuente, Señor, aumenta nuestro temor de ti. Aumenta nuestro temor de ti. Bueno, hemos terminado. Ay, hermanos, pastores, no se engañan. Sus ministerios. El Señor no está mirando a los grandes movimientos políticos. El Señor no está mirando los grandes nombres. El Señor está mirándote a ti. El reino de Dios, el epicentro de todo, es la iglesia, una iglesia como tu iglesia. Yo no soy anciano porque yo quería estar en un lugar donde simplemente puedo ser siervo. Y yo creo que un anciano no es solamente una persona que predica, es una persona que pastorea. Yo voy a una iglesia que tiene, no sé, 125 miembros, algo así. Cuando la orquesta y el coro está aquí, es mucho más grande que mi iglesia. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Nos identificamos, ¿no? Mis pastores, cuando yo tengo una pregunta, yo no llamo a un conferencista famoso. Yo voy y hablo con los ancianos y me someto a ellos. ¿Qué debo hacer? No se engañan. La importancia de tu ministerio no se puede exagerar. Entonces, sé fiel. Sé fiel.